Hola, estamos al aire, ¿cierto, Mati? Ok, ahora sí, perfecto. Hola, mi nombre es Daniela, les doy la bienvenida a todas y todos a este conversatorio titulado Mujeres en Documental, un espacio que hemos creado con el fin de aprender a través de las experiencias de mujeres audiovisualistas chilenas sobre la creación de este maravilloso género cinematográfico. Esperamos que este espacio sea el primero de varios encuentros que fomenten el acceso a nuevas herramientas educativas, recursos y también la colaboración entre las colegas y compañeras de la industria audiovisual, particularmente en lo que es cine no ficción. Le damos la bienvenida a todos quienes nos están viendo desde diferentes partes del mundo. Por supuesto, Chile, también tenemos España, Hungría, que es de donde yo me encuentro en estos momentos. No solo nos acompañan profesionales del mundo audiovisual, sino también gestores culturales, artistas, diseñadores, académicos, estudiantes, fanáticos del cine, en resumen, muchas mentes curiosas listas para aprender algo nuevo. Este conversatorio es organizado por quien les habla y está vinculado a Crea2Doc, que es una pequeña plataforma que busca compartir conocimiento en cine documental. Y estas iniciativas están vinculadas al cierre de un proyecto de especialización en cine documental realizado en Reino Unido, que fue financiado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio en Chile a través del Fondo de Fomento Audiovisual Convocatoria 2022. Queremos agradecer el apoyo en la difusión de esta actividad a la Seremía de Culturas de la Araucanía, a la Corporación Chilena de Documental, CCDOX, a la organización Nosotras Audiovisuales, al Departamento de Diseño de la Universidad Católica de Temuco y a la Dirección de Diseño de INACAPSE de Temuco. También agradecerles a ustedes, a todos los que apoyaron la difusión de esta actividad a través de sus contactos y sus redes. En esta oportunidad estaré dirigiendo esta actividad y tras bambalinas me acompaña Matías Millas, que está a cargo de la transmisión, y al lado mío se encuentra Macarena González, que estará moderando sus interacciones en YouTube. Así que si tienen preguntas para nuestras invitadas y quieren dejar algún comentario o algún saludo, pueden dejarlos en nuestro chat que está disponible para ustedes aquí en este espacio de YouTube. Y quisiera presentar a nuestra invitada, que es documentalista y ha dedicado varios años a investigar un secreto familiar. Desde que descubrí su película dije, wow, necesito contactarla, necesito hablar con ella. Me encantaría tenerla presente en esta primera versión del conversatorio. La historia de Edita parte en Europa Oriental. Ella es de aquí, justamente donde yo en estos momentos me encuentro. Y es una protagonista que está vinculada a las artes, a la arquitectura, al diseño vanguardista por su paso que tuvo por la Bauhaus. Pero principalmente se destaca esta protagonista por ser una mujer con ideales y con mucha pasión. Edita debe huir a Chile y llega justamente a la Araucanía, que es de donde somos muchos de nosotros que estamos mirando en estos momentos. Eh, y creo que eso es lo bello del cine, que podemos tener contextos históricos totalmente distintos, eh, a veces tener vivencias o experiencias de vida también muy distintas, pero tenemos esa capacidad de conectar con nuestros personajes, con sus emociones, y de alguna manera esas emociones pasan a ser nuestras propias emociones también. Así que, sin más preámbulos, quiero darte la bienvenida, Pamela, Pamela Polac Aguiló. Estoy muy contenta de que estés aquí. Hola, muchas gracias Daniela por esta invitación. Muchas gracias a las personas que nos están escuchando y aquí vamos, teniendo una aventura más. Excelente, excelente. Muchas gracias, Pamela. Vamos a visualizar en unos minutos el tráiler, pero me gustaría que primero nos contaras un poco del origen de Edita y cómo empezó a construirse esta idea de documental de parte tuya. Bien, bueno,
Me gustaría comentar también que yo me he desempeñado la mayor parte de mi vida profesional como maquilladora, caracterizadora y hago efectos especiales en maquillaje de cine, ¿ya? En ficción, en cine, digamos, en cine publicitario, he trabajado en series de televisión. Entonces, mi vinculación con el cine viene desde ahí, ¿ya? Desde el departamento de maquillaje. Y años más tarde, yo decidí estudiar cine documental, porque también empecé a hacer clases universitarias en distintas escuelas de cine, desde el maquillaje, talleres de maquillaje de cine y caracterización. Y me di cuenta que iba a necesitar un título universitario y encontré esta carrera de cine documental que era corta y lamentablemente, digamos, desde mi ignorancia, para mí el cine documental era el hermano pobre del cine, ¿ya? Yo trabajaba en ficción, entonces mucha explosión, mucho auto, muchas batallas, ¿no es cierto? Mucha época, una cosa muy pomposa. Y el documental eran animales comiéndose entre ellos, ya era como era el hermano pobre del cine. Y al muy poco andar me di cuenta que en realidad era la Matrix, ¿ya? Que el cine documental era la base de todo, desde sus inicios, ¿no? Desde los hermanos Lumière, desde el principio. El cine documental era la base y de ahí venían todas las referencias, incluso las referencias de maquillaje, ¿ya? Mm. Venían del cine de lo real así se llama también el cine documental, ¿ya? Entonces, junto con entender el peso que tenía el cine documental dentro de la historia del cine, eh, me di cuenta que yo podía contar una historia, que tenía una historia en mi familia, que era una historia que tenía que ver con un secreto familiar, que tenía que ver con la historia del mundo también, de la historia universal del siglo XX, y que era algo con lo cual yo había crecido y que quería investigar, que siempre había querido saber de qué se trataba, o sea, tenía curiosidad al respecto y en mi familia no querían hablar porque era una situación dolorosa. Mm. Entonces, me vinculé desde ahí con esta experiencia, diría yo, porque fue algo que me fue también transformando a mí como persona, a mi familia, y entendiendo que yo podía estar contando algo que era muy particular, pero que al mismo tiempo era universal. Era algo que le hacía eco a muchas personas. Así que más o menos por ahí fue que empecé a tirar este hilito eh, hace 11 años atrás ya, que comencé con mi investigación. Eh, y me encontré con esta tía abuela de la cual no querían hablar, que había nacido justamente en Budapest en 1913, el lugar donde vive Daniela hoy, en época en que era Imperio Austrohúngaro. Entonces esta era una familia checa judía que vivía ahí, en donde nacieron sus hijas. Edita era la mayor de 3 mujeres de esta familia acomodada checo-judía. Luego se trasladaron a Praga. Ella, chica inquieta, estudió en la Bauhaus, fue alumna de Klee, de Kandinsky. En la Bauhaus se hizo trotskista. Um, Luego la familia, bueno, Hitler cerró la Bauhaus, la escuela, ¿no es cierto? La familia regresó, ella regresó a Praga y luego la familia alcanzó justo a huir antes de la invasión de los nazis en la ex Checoslovaquia. La familia alcanzó a huir al sur de Chile, aquí a la Araucanía, el lugar donde vivo yo ahora, específicamente en Pucón, pero en 1939 para Edita, una mujer que había sido el mundo había tenido a sus pies, ¿no es cierto? Pucón le quedó chico y decidió en 1940-43 ser parte de la resistencia desde acá,
desde Valdivia específicamente, en donde colaboró con un abogado, ministro integrante de la Corte de Apelaciones, que en esos años recibía casos de alemanes nazis que se estaban instalando al sur de Chile para formar la quinta columna, que era como para cuando Hitler se viniera a Sudamérica, esto ya estuviera bastante cubierto, ¿no? Y ordenado. El gobierno de Chile, González Videla, era neutral en esa época y solicitaron que dejaran de investigar. Ellos alcanzaron a juzgar alrededor de 60 nazis y una vez terminada la guerra, Edita, dentro de todos sus ideales, decide regresar a Praga, a la reconstrucción, ¿no es cierto?, de su lugar de origen, y regresa embarazada de un chileno. El niño nace, entra Stalin, ella pasa a ser enemiga del Estado, la mete en presa, el niño entra y sale de orfanatos, ella entra y sale de la cárcel, hasta que en un momento, como método de represión, confusión o el mismo abandono, el bloqueo, ¿no es cierto?, de comunicación con Chile, ella es puesta en un manicomio y se volvió loca. Y hace algunos años yo encontré alrededor de 500 cartas, que era la correspondencia que Edita mantenía con la familia en Chile, y con estas cartas que yo traduje, transcribí, etcétera, es que construyo la historia de Edita acompañada de su hijo, que hoy tiene alrededor de 70 años, que es un diseñador también, y la película se construye con material de archivo, con VHS, con Super 8, con fotografías, con las cartas, con estampillas, en fin, hay una multimaterialidad audiovisual en donde se relata toda esta historia en 74 minutos. Mm, así es, sí. ¿Alguna vez creo que el trabajo, porque mencionaste que eran 11 años, imagino que hubo momentos en que el trabajo fue más intenso, la investigación fue más intensa, otros momentos en que quizás dudaste del proceso, porque imagino que en tantos años igual está esa sensación de en qué va a resultar, ¿no? ¿En qué va a terminar todo esto? ¿Qué pasaba contigo en todos esos años en términos como de qué va a pasar con esta obra? Muchas cosas. O sea, a ver, desde digamos, el descubrimiento de las cartas o la primera entrevista que yo le hice a Yarda y que volví masticando, ¿no?, a Chile, y de repente aparecen las cartas y mirar las cartas y decir, ¿qué hago con todo este material? Escritura, reescritura y vuelta a reescribir un guión, ¿ya? ¿Dónde pongo el foco? Porque también me encontré con 5 películas, ¿no? Como la pregunta es siempre, ¿cuál es el punto de vista? ¿Ya? Si el punto de vista es desde el hijo, si es punto de vista de ella, si el punto de vista soy yo, quiénes son los protagonistas, quiénes... Entonces uno en el cine documental es muy distinto lo que pasa al cine de ficción, porque el cine documental, parte del documental es la investigación, parte de lo que tú puedes poner es la manera en que tú vas descubriendo cosas, ¿ya? Y qué es lo que vas encontrando y cómo se articula. Y tiene una cuota de ficción en cuanto a tienes que hacer un desarrollo de personajes, ¿ya? Entonces, son muchas cosas que uno tiene que tener metidas en la cabeza, porque ¿cómo voy a mostrar yo que ella estaba loca? ¿Cómo se ve, cómo se escucha su locura? ¿Desde dónde lo muestro? Desde yo, que soy una observadora, desde el hijo, desde ella misma. Entonces son muchas cosas que uno va, entre comillas, madurando, y entre medio vas postulando para conseguir fondos, ¿no es cierto? Y no te ganas el fondo, y de nuevo no te ganas el fondo, y de nuevo no te ganas el fondo. Entonces, cada vez que no nos ganamos el fondo y tuvimos un puntaje deficiente o estuvimos a 4 puntos de habernos ganado el fondo, es, ok, esto no le importa a nadie, esto es una lotería, que se vayan todos ya a no sé dónde, ok, lo suelto, lo voy a meter en el cajón del velador, y a los 10 minutos es, no puedo, necesito seguir. Este es un proyecto muy personal. Yo no estoy hablando a 2 metros de distancia de alguien, sino que estoy hablando desde mí también. Entonces, eso también es una decisión, y eso genera incluso, ya, si uno dice cine chileno, o sea, porque existe el cine, Marvel, millones de espectadores, ¿ya? Luego existe el cine chileno, se te achica, ¿ya? Y luego existe el documental, chan, se te achica otro poco más.
Y cuando dice es una película biográfica, ya te queda un hilito así, Sí, sí. en donde tienes que tener la alegría máxima porque tuviste 800 espectadores en una sala en 2 meses, ¿ya? Entonces, y uno dice, pero 800 espectadores, 11 años de trabajo, ¿te fijas? Toda esta plata invertida, toda esta energía invertida, ¿cómo sigo? ¿No? Entonces, como que una vez terminada no se ha terminado el proceso todavía, porque yo quiero que mi película la vea mucha gente y yo quiero en este minuto que la película se internacionalice. Entonces, si yo pensé que hacer la película era difícil, ahora es más difícil todavía. Viene la parte más complicada quizás, ¿no? Sí, Y todo esto sí. sumaba a que es una ópera prima, a que yo soy una perfecta desconocida, a que, ¿por qué no te dedicáis al maquillaje en vez de estar metiéndote en lugares que no te corresponden? ¿No es cierto? Hay una serie de cosas que también ocurren, no solo internas, sino que socialmente, para Mm. afuera. Sí, sí, justamente pensaba también un poco, bueno, toda esa constante, de repente, duda que podemos tener quienes estamos iniciando un nuevo proyecto, en este caso es tu ópera prima, me parece que es súper importante, digamos, no dejarse llevar por opiniones, por voces que muchas veces quieren un poco apagar esta lucecita de creatividad que tenemos y que queremos sacar adelante, ¿no? ¿En algún momento te sentiste como responsable de que esta historia saliera a la luz? O sea, obviamente sí, pero ¿de qué manera te sentiste responsable? Porque finalmente es un compromiso tuyo de darle voz a una mujer. ¿Cómo llega a ti esa responsabilidad o ese peso? No sé si es un peso, pero también es como un orgullo, ¿no? Pero ¿cómo en ti se sintió eso de darle voz a Edita en este caso? Yo creo que lo más fuerte tiene que ver como con la empatía, con, primero, mujeres, ¿no? Las mujeres de la familia. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con las mujeres de la familia? ¿Cómo han sido tratadas? ¿Qué cosas tengo en común con ella? Yo creo que en la familia hay cosas claro, que uno dice, hoy tiene los ojos del abuelito, hoy mira la misma nariz que la tía, hoy mira, fíjate que tiene la voz del sobrino no sé qué, ¿ya? Pero hay cosas internas que también son parte de la genética, que nos transmite la familia, aunque no nos hayamos conocido. Y hay situaciones traumáticas que muchas veces la familia no quiere hablar porque son muy dolorosas y excluyen a un integrante, ¿ya? Y eso esa situación traumática, ese dolor, ese sufrimiento puede transmitirse generacionalmente si es que no es reparado en algún momento. Entonces, lo que a mí me surgió fue una necesidad de reparación, una Mm, fuerte, importante necesidad de reparación y de volver a poner a Edita en un lugar de la foto familiar del cual había sido excluida. Entonces, yo creo que ese es el motor cuando no te ganas el fondo. Cuando me pasaba, si pucha, no nos ganamos el fondo, ya no voy a seguir, y me duraba 5 minutos porque después yo decía, no, Edita vale la pena, a Edita hay que ponerla de vuelta, a Edita hay que mostrarla, hay que visualizarla, hay algo que reparar aquí. Y yo no sé, bueno, Daniela, tú mencionaste que íbamos a ver el teaser, porque a lo mejor hay gente que nos está viendo, escuchando, que sí, no tienen ni idea de qué estamos hablando, a lo mejor podemos ponerles el teaser. sí. Mati, por favor, mostremos el teaser porque sí, justamente a veces visualmente hay ciertas ideas que se expresan muy bien en este caso, así que vamos con el teaser de Edita. En mi familia organizaron un funeral al cual no me dejaron ir. Luego me enteré de que estaban enterrando a la hermana mayor de mi abuela Cáchena. Mira, ¿Encontraste algo? Wow. lea esto, lea esto. Esto es mi mamá. Prožíváme okamžiky velkého politického kvasu a já se bez pochyby přikláním
k zajímavým ideím a strategiím revolucionáře Leona Trockého. Querida mamá, aquí hay mucha gente sufriendo de persecución y de hambre. Yo quería saber más de Edita, mi tía abuela Tabú, a quien nunca conocí. A Edita le era imposible adaptarse al sistema con su personalidad y carácter intrínsecamente rebelde. La tildaban de histérica, era llevada al psiquiatra, quien le recetaba tranquilizantes o la internaba por algunos días en un sanatorio para enfermos mentales. Mi aspiración es rescatarla e integrarla dentro de la foto familiar, lugar del cual, por alguna razón, fue excluida. Excelente. Gracias, Mati. Como mencionabas tú, esa como necesidad de darle dignidad a Edita era lo que te movía finalmente a seguir intentándolo una y otra vez. Si me puedes contar un poquito, Pamela, del proceso de investigación con un poco más de detalle, ¿cierto? Vemos de que viajaste a Europa, de que estuviste en distintos lugares, en distintos periodos de tiempo. Cuéntanos un poquito más cómo fue el proceso de investigación del documental. Yo te diría que lo primero que ocurrió fue que una buena amiga me invitó a Berlín y contacté a Yarda, al hijo de Edita. Y ahí fui con una camarita muy, muy casera, muy básica, y le dije, quiero saber de tu historia, siempre ha sido para mí un misterio, siempre he estado muy curiosa, desde que tú viniste la primera vez a Chile, yo tenía 15 años, que no nos hablaban, que tratábamos de preguntar, nadie nos respondía bien, nos decían, no, no, mira, mejor que no, mejor que estaba enferma, no sé qué, ¿ya? Entonces estuvimos hasta como a las 3 de la mañana hablando, yo grabando todo el tiempo nuestra conversación. Yarda es una persona encantadora, él realmente es un ejemplo de resiliencia, después de todo lo que, del abandono, del sufrimiento, de todo lo que él vivió, digamos, es una persona magnífica, ¿ya? Y él tuvo la gentileza y amorosidad de contarme, no solo contarme su historia, sino también de alguna manera acompañarme durante los 11 años, ¿ya? Entonces, al día siguiente de esta entrevista, él me regaló este material VHS que él mismo había capturado cuando vino esa vez a dejar las cenizas de su madre a Chile. Y entonces ya tenía una entrevista con él, entrevista mala en términos de calidad, pero en términos de contenido súper buena, ¿ya? Y un material VHS casero. Eso era lo que tenía yo en ese momento. Volví a Chile pensando en que cuál era mi vínculo con Edita. Y mi vínculo con Edita había sido que cuando yo era niña, mi abuela nos pedía que dibujáramos cosas para mandarle a la tía en las cartas. Dibuje el volcán, dibuje la vaca, dibuje la casa, dibuje el campo, dibuje la huerta, dibuje el arbolito, ¿ya? Para que la tía, que había sido artista, que no nos decían más que eso, se haga una idea de lo que ustedes están haciendo y a lo mejor ella va a pegar sus dibujos en su pieza, no sé, ¿ya? Entonces, esta idea de la carta, que hoy día es algo totalmente, ¿cómo decirlo? Abstracto, naif, no sé, el correo. De hecho, en pandemia yo pedía cosas que me mandaran cosas a la casilla de correo, que nosotros tenemos una casilla de correo en Correos de Chile, en Pucón, y me llamaba de repente una voz joven para decirme, disculpe, la calle casilla 164 queda en intersección con ¿qué calle? Porque no la encuentro. Y entonces, yo como o sea, el concepto de enviar cartas por correo es algo que hoy día no se entiende mucho. La inmediatez del email no llega a abarcar esta cosa que uno escriba una carta, que se demore 3 semanas en llegar al lugar, si es que llega y no se pierde. Y luego 3 semanas la carta en volver, es decir, uno siempre está leyéndole noticias añejas, ¿ya? Y no inmediatas. Entonces,
me acordé de estas cartas y mis abuelos ya habían muerto, pero yo sabía que mi abuela era muy cachurero y guardaba todo. Y pregunté a una tía, oye, ¿no habrá algo guardado en alguna parte ahora que están desarmando las casas y qué sé yo? Y entonces ella me dijo, sí, tengo 3 cajas de papeles que no tengo idea de lo que hay adentro, podemos ver. Y encontramos estas cartas con estas fotografías, con documentos, con un montón de información, ¿no es cierto?, de mis abuelos, de su pasado, de su origen, que ellos justamente no habían querido, lo habían mantenido guardado, pero no habían querido mostrarlo, ¿ya? Entonces, ya ahí tenía un tercer elemento en mi investigación, las cartas. Tenía el material de la entrevista, tenía el VHS, tenía las cartas y los sobres. Y postulando, hasta que en algún momento nos ganamos un fondo para investigación y escritura de guión, 2 fondos nos ganamos, Fondo Audiovisual y Fondo Corfo. Y con ese dinero entonces fui a investigar a Europa. Y ahí recién en el 2016 hice el viaje de investigación por los lugares donde ella transitó, cárceles, manicomios. Ese fue el viaje más oficial, perdón. El Ese, más, como, mm, correcto, sí. Pero dentro de eso fue un viaje de investigación también, es decir, traté de llevar como lo más profesional que me alcanzaba de sonido, de imagen y tal, pero luego en el montaje también fue una decisión de mantener este lenguaje casero, porque es una historia familiar. Entonces, el lenguaje casero está en el VHS, en el Super 8 e incluso en el material actual, ¿no? Entonces lo que de alguna manera moderniza el montaje son estas animaciones maravillosas que hizo Daniel Dávila en la postproducción con las imágenes, con las estampillas y qué sé yo, que es donde de alguna manera se cierra el círculo de la investigación y uno dice, ok, esta película ya tiene una ecología, ya tiene un círculo, ¿no? O sea, hay una historia, hay un material y hay una actualización de esa historia a hoy día. Entonces, yo sí. creo que por ahí va más o menos el desarrollo y la investigación y qué sé yo. Más allá de la investigación formal que yo también hice, ¿no? O sea, yo fui al Archivo Nacional, yo fui a la biblioteca, yo estuve en la biblioteca del Congreso Nacional revisando todo lo que habían sido las sesiones de las cámaras de diputados, de senadores. Hay material de archivo que se vino a desclasificar, por ejemplo, fotografías de la Policía de Investigaciones de 1940 hasta el 45, que se desclasificaron en el 2017, o sea, todavía hay material guardado que, de esa época, de la cual todavía no tenemos acceso, ¿ya? Entonces, también estuve en el archivo de Valdivia, en distintos, o sea, hay aquí una investigación importante en eso, y también hay una investigación informal, ¿ya? Que tiene que ver con constelaciones familiares, con mediumnidad, que tiene que ver con grafología, que tiene que ver con registros akáshicos, con terapias personales, con muchas prácticas de meditación, con un montón de otras cosas, digamos, que de alguna manera ayudan a, o me ayudaron a mí a entender o a evolucionar en esta idea de la reparación. Aunque sean personas que hayan muerto, para mí era importante reparar. Entonces, todo eso hace este conjunto de esta película, Edita. Ujú. Y fantásticamente logrado. O sea, quisiera saber cómo te sientes con, bueno, primero con los resultados, que imagino con mucho orgullo, ¿cierto? Viendo todo esto finalmente puesto en pantalla debe ser maravilloso. Y también saber cuáles han sido las reacciones en torno a la visualización del documental. Bueno, es bien loco porque esta película tuvo un proceso de montaje bastante largo por lo que significa también, ¿no? Y a mí desde el primer montaje todo me funcionaba. Y entonces yo le mostraba, no sé, a mi hija, a mi pareja, y me decían, no entiendo nada. ¿Pero cómo no vas a entender? Decía yo. Entonces, claro, y que sí, no, o sea, de verdad que no se entiende nada, o sea, es un pastiche de imágenes, y tu voz, no sé qué, funciona pésimo, entonces por favor no hables, o cosas así, ¿no?
Cosas que también me dijeron después en laboratorio, ¿no? Es que pensamos que no podías hablar de corrido, entonces que mejor tu película fuera hablada por alguien, ¿no? Por una locución externa, que no lo hablaras tú, en fin. Entonces, desde ese primer montaje hasta el que quedó ahora, para mí realmente hubo una evolución increíble y a mí la película me fascina. Yo estoy maravillada con mi película y agradecida de cada uno de los procesos y de cada una de las personas que también fueron parte de esto, ¿ya? De los montajistas, sobre todo Titi Vieragallo, que fue la última montajista con la que trabajé, Daniel Dávila, que ya lo mencioné, que hizo la postproducción, las personas que me ayudaron, nos ganamos también una postproducción de color en la Cineteca Nacional, todas las personas que estuvieron involucradas en la Cineteca en esa corrección de color, cada uno de los elementos de sonido, de la música de la película que se fueron incorporando y las personas que se sumaron también fueron claves y yo te diría que sobre todo fue sentir, porque eran mis amigos, mis amigas, ¿ya? Entonces sentir que todos apuntábamos y íbamos hacia el mismo lado, pero que sobre todo había amor en lo que estábamos haciendo. Eso a mí me dejó como súper llena desde la realización, ¿ya? Y luego, la verdad es que hemos tenido una súper buena crítica, una excelente recepción del público, a pesar de que soy una persona completamente desconocida, a pesar de que recién se abre y hubo como un boom post pandemia, ¿no es cierto? De que todo el mundo quería salir y estar en la sala. Después nadie quería salir, se habían acostumbrado todo al control remoto y a estar desde su casa. Entonces, también eso es interesante, qué es lo que está pasando en el mercado, qué es lo que está pasando con los espectadores. Esto se está moviendo, esto se sigue moviendo y desarrollando. Entonces, ahí estoy también, como a ver qué va a pasar y qué es lo que va a pasar afuera. Estoy muy, muy expectante de llegar afuera. Mi idea principal sería poder estar en un festival de cine en la República Checa como un puntapié de inicio de la internacionalización. Así que ahí, para allá vamos, digamos, eso es lo que estamos apuntando. Excelente. Mencionaste de que justamente las personas que de alguna manera conocías o quienes tenías contacto contribuyeron a la película y eso te llenó muchísimo. Tú tienes experiencia, eres maquilladora profesional, ya te has dedicado a trabajar en el cine ya por mucho tiempo. ¿Cómo crees que eso funcionó tanto en la vinculación con personas que te colaboraron o cómo crees que quizás de repente no te favoreció tanto, quizás, como dices tú, de repente dices, soy una persona que no me conoce nadie, ¿cómo crees tú que fue ese paso de repente pasar del maquillaje a directora? Y no solo en dirección a secas, dirección como mujer, ¿no? ¿Cómo fue ese movimiento? Bueno, hay varias cosas ahí. Sí, efectivamente, hay personas que trabajaron en la película y con las cuales yo estaba vinculada desde el área del maquillaje, desde el set, Mm. básicamente, ¿ya? Es súper interesante además que yo como maquilladora de cine, en donde toda mi carrera ha sido en el set, ¿ya? Haga una película que sea prácticamente de postproducción, es montaje y postproducción, ¿ya? Entonces también fue como meterme en las patas de los caballos, en ir a un área que yo no tenía ninguna expertise, ¿ya? Entonces fue aprender y muy gentilmente estas personas me colaboraron también desde los años que teníamos de experiencia juntos en el set, ¿ya? Mm. Entonces nos habíamos conocido con varias de estas personas trabajando, filmando películas para otros, ¿ya? Y desde el maquillaje, claro, el maquillaje es habitualmente un lugar vinculado a el género femenino, ¿ya? Mm. O más vinculado a un principio femenino. Entonces, en el set, no sé, el eléctrico que se corta va a maquillaje, a que no tendrá un parche curita, no tendrá, ¿ya? Entonces, hay una cosa de género desde el maquillaje, dentro de un equipo de filmación. Hoy día esto está en modificación, pero cuando yo partí años atrás, maquillaje, mujeres, mamá. Ese era como Claro, el rol, la ¿ya? protección, justamente. Mm. Y también desde el área de la dirección, los directores son hombres,
Los directores son los que pueden hacer una buena película, el director, ¿ya? La figura de el director. Entonces, ser directora ya viene rompiendo algo. Hoy día, digo, está mucho más avanzado, mucho más evolucionado, pero sin duda en algún momento también tuve que escuchar una cosa, pero si ella es maquilladora, ¿qué se cree haciendo una película? ¿Me entiendes? Obvio que no va a poder, obvio que no le va a resultar, porque ¿para qué? ¿Para qué se mete ahí? ¿No? Entonces también hay una cosa social y del entorno que de alguna manera te presiona o te expulsa y hay una porfía y obstinación por yo lo voy a hacer y lo voy a sacar adelante y de hecho es una película en donde a propósito está contado desde el género femenino, porque la historia que yo conocía y que mi familia conocía era la historia de Yarda, ¿ya? Contada desde el niño abandonado, que es tremendo, ¿no es cierto? Y de los conflictos que él tuvo para vivir, en el fondo, y hay una resiliencia, lo vuelvo a decir, y una cosa impresionante, una fortaleza de él impresionante. Sin embargo, yo quería contarlo desde ella, desde esta sensación femenina, desde este género, desde su deseo, desde su creatividad, desde su pisoteo. Eh, en algún momento, como la película fue lanzada en marzo, dijeron, Edita era feminista. No sé si Edita era feminista o no, porque en su época a lo mejor ni siquiera se hablaba de feminismo, ¿ya? Ella era una persona, ella era una mujer, ella era alguien, ¿ya? Pero yo no soy ninguna experta en feminismo, no soy militante, pero sí tengo eh, cosas que contar desde mi ser. Y eso fue lo que quisimos transmitir y en eso fue que mi equipo y la gente que trabajó en la película conmigo captó súper bien, incluidos los hombres, ¿ya? Apañaron, digamos, y dijeron, ok, vamos en esta ruta, ¿no? Entonces también estos hombres tuvieron que desarrollar sus principios femeninos en ellos mismos, digamos, ¿ya? Y eso a mí me parece sumamente interesante y precioso, y estoy tremendamente agradecida de que haya sido así. Sí, o sea, yo creo que en este espacio de querer hacerse presente con una historia de una mujer, creo que la voz, en este caso tuya, ¿no? Una voz de mujer puede tener un impacto totalmente distinto y justamente muy diferente al que tuvo Yarda en este caso, que él ha podido transmitir. De hecho, en el documental uno también se pregunta y dice como, wow, este hombre pucha, que ha sufrido, o sea, todo lo que vivió. Pero a mí me parece increíble eso, de que tú logras, si bien hablar de él y de su experiencia de alguna forma, la voz principal viene de la experiencia de Edita y lo que tú también logras interpretar a través de lo que pudiste investigar. Eh, ¿Qué piensas que si Edita pudiera ver esta película, qué piensas tú que diría o qué pensaría de esta película? Yo creo que Edita estaría contenta, eh, yo creo que se reiría. Sí. Tiene una personalidad así que de todas maneras lo tomaría como con Con alegría. humor, qué divertido que hayas querido hacer una película de la tía loca. Sí, sí. Pamela, tengo un par de preguntas más que quiero hacerte, que tienen que ver más con, bueno, mencionaste que habías tenido financiamiento, pero que también fue difícil, muchas oportunidades por obtenerlo, muchas postulaciones. De alguna manera saber cómo pudiste financiar la película, contando obviamente con estos periodos de investigación, pero también producción, postproducción, si nos puedes contar un poquito más de eso. Bueno, esta película tiene un financiamiento poco tradicional, ¿ya? Tenemos fondos de cultura, fondo audiovisual y Corfo, como lo mencioné hace un momento atrás. Luego hicimos un crowdfunding que tuvimos bastante éxito.
Ese crowdfunding sirvió para los primeros montajes, los primeros procesos de montaje, y finalmente tuvimos un fondo audiovisual para postproducción, para terminar la película, ¿ya? Entonces, que abarcó el montaje final de la película y todo lo que tiene que ver con la postproducción de imagen y de sonido. En este minuto estamos en etapa de distribución, estamos postulando a fondos de fortalecimiento de la empresa y fondos extranjeros, en fin. Pero el tema de los fondos es complejo sobre todo cuando estás hablando de una película ópera prima, cuando estás hablando de una persona desconocida, cuando estás hablando de una historia personal, ¿ya? Cuando estás hablando de una historia de una mujer, cuando cuando hace 15 años ya hubo otra mujer directora que se metió en el baúl de los recuerdos y quiso hacer esta película, y hoy día ya como que pasaste de moda con con tu tema, cuando en realidad, no sé, en los festivales el tema es Ucrania o LGTBIQ o derechos humanos y tú no coincides en ninguno de esos parámetros. Entonces, cada, cada película, cada desarrollo tiene su nicho y hay que saber encontrarlo. Entonces, eh, por ejemplo, en las postulaciones, cuando dicen, ¿cuál es tu ruta de festivales? Y uno, obvio que dice quiero ir a Cannes, ¿cachai? Y después te das cuenta que Cannes no va a estar ni ahí con tu proyecto porque no corresponde, no sé, te fijas, pero uno tiene la aspiración, ¿no? De que va a venir alguien y te va a descubrir. Es como cuando decimos los extras en las películas que quieren ser reconocidos, vistos por el director y van a ser descubiertos, ¿no? Suerte de Entonces, suerte. claro, con el gol bien, seguro que a mí me va a tocar eso y no te toca. Entonces, saber lidiar con esto también y entender que los éxitos en realidad son no es que sean más pequeños, pero son tremendos éxitos que ocurra. No es necesario estar en Cannes para ser una persona exitosa, ¿ya? Y los éxitos son tal vez más internos. O sea, hice una película y Wow. además soy maquilladora y además soy mamá y además, no sé, tengo muchas áreas, muchos vínculos, muchas cosas. Y retomando un poco, por ejemplo, antes eras maquilladora y ahora eres directora. Yo sigo siendo maquilladora y sigo Puede siendo directora y sigo siendo mamá y sigo administrando y sigo, ¿te fijas? O sea, igual tengo capacidad de coser a máquina y hacer un chaleco tejido, ¿ya? Entonces, como no es una cosa o la otra o que van en línea, o sea, después de, sino que realmente podemos ser múltiples como mujeres. Mm. Sí, eso es muy importante y era una de las cosas que también me llamaba mucho la atención cuando conversamos al principio, de que esa sensación de que de repente como que empezamos una cosa, no podemos de repente cambiarnos a otra, dedicarnos a hacer otra disciplina, otro oficio, otra actividad. Podemos ser lo que queramos ser, simplemente tenemos que querer y dar el paso. A veces tenemos nervio, tenemos miedo, pero si no lo intentamos, no vamos a ver lo que somos capaces y tú nos demuestras que podemos llegar a hacer una película y quizás más películas y a mí me parece increíble. Yo de verdad creo, Pamela, que eres una inspiración, personalmente para mí, pero también creo que para muchas personas que han estado viendo tu película, pero que también que te escuchan, porque veo en ti también como una seguridad muy grande en torno a lo que haces, a lo que presentas. Siento que esa emoción o esa tranquilidad es como la que atrae más cosas buenas. O sea, como que, bueno, yo creo en la ley de atracción, así que pienso que cuando estás como en paz contigo misma y haciendo lo que te gusta, que pueden ser muchas cosas, todo va llegando como tiene que llegar y creo de que Edita tiene todavía un largo camino que recorrer en términos de exhibición y a nivel internacional se vienen muchas cosas.
Una última pregunta de mi parte, digamos, quiero hacerte algunas preguntas que ha hecho el público. Saber cómo te visualizas ahora en el futuro con Edita justamente, y cuáles son los planes cercanos de la película en torno a lo que quieres hacer nacionalmente, internacionalmente, de repente visualización por otros medios. ¿Cómo lo ves? Bueno, por lo pronto, como decía, estamos postulando el segundo semestre, nos gustaría salir, ¿ya? Que se internacionalice la película y estamos postulando a todo lo que podamos, digamos, para ojalá quedar en algún festival, ver el tema como de un distribuidor, de programadores, estamos trabajando con eso. Luego vendría en un mediano plazo el tema de las plataformas, porque todo el mundo, ya, pero ¿y cuándo va a estar en Netflix? Bueno, estar en Netflix no es tan fácil, ya no es llegar y llamar así, aló, Netflix, tengo una peli. No, no es tan, no es tan simple. Ojalá fuera así de simple, entonces también estamos como viendo el tema de las plataformas, el VOD, el poder salir en alguna... nosotros tenemos una distribución online que va a salir también en algún momento para adelante. También nos interesa mucho, tenemos una versión inclusiva, entonces nos interesa mucho estar, y por lo pronto de hecho viene una función inclusiva para personas sordomudas y ciegas. Tenemos las versiones de Edita para ellos y por supuesto que es un público súper interesante, muy sensible. Además, el 15 de junio en la Cineteca Nacional tenemos una función inclusiva. Y en cuanto al maquillaje, sigo trabajando en maquillaje también. Tengo una película que la cual fui convocada para hacer una asesoría y FX que viene ahora pronto, digamos, la filmación muy pronto, las clases también y la vida cotidiana. Excelente, excelente. Gracias, Pamela. Vamos a pasar a las preguntas que han hecho nuestras audiencias ahí en YouTube. Eh, bueno, primera gran pregunta, ¿dónde visualizar el documental? Porque para muchos, ¿cierto? Es primera vez que escuchan del documental, a veces personas que están en la Araucanía y todavía no han tenido la posibilidad de verlo. ¿Dónde se puede ver el documental? En este minuto no hay, estamos justamente terminando las exhibiciones en sala, así que por ahora la única función en sala que queda es esta función inclusiva el 15 de junio en la Cineteca Nacional, que es con lenguaje, como decía yo, inclusivo. Vamos a estar en plataforma en algún momento también el segundo semestre, por algunos días, en Sofá Digital, creo que es nuestra distribuidora de plataforma. Hay que estar atento a nuestras redes sociales. Miradoc Chile edita la película en Instagram, en Facebook, y ahí siempre estamos posteando lo que viene. Así que ese es el festivales nacionales, ojalá, si es que quedamos en festivales nacionales que también estamos, esa es por el momento las pantallas de exhibición que tenemos. Entonces la idea es que los puedan seguir por las redes sociales porque iban a estar informando sobre las nuevas exhibiciones. Y si no me equivoco, Pamela, bueno, ya cerraron una larga jornada, digamos, de exhibiciones a lo largo del país. ¿En qué ciudades estuvieron presentes? Estuvimos de Presentando. Arica a Punta Arenas. Ujú. Estuvimos en Arica, en Iquique, en Antofagasta, luego estuvimos en Santiago, en Valparaíso, en Villa Alemana, ¿cómo se llama? Después en Rancagua, se me va a ir alguna seguramente. Estuvimos en Concepción, estuvimos en Coyhaique, estuvimos en Pucón. Estamos gestionando también una muestra en Villarrica y una muestra en Temuco. Excelente. También, lo importante es que nos sigan en las redes sociales porque ahí es donde van a salir las próximas exhibiciones de la película. Y Ok. también otra cosa que es súper interesante cuando hay cineforo. Los cineforos es la muestra de la película y después de la película estoy yo y el público puede hacer una ronda de preguntas y respuestas, muchas veces con una moderadora o un moderador,
que va guiando la conversación y que enriquece muchísimo el visionado, tanto para el espectador como para mí también, porque yo me nutro de lo que le pasa también al público cuando ve la película, así que es súper interesante ahí lo que Sí, ocurre. es muy satisfactorio recibir los comentarios, las preguntas directamente de las personas, así que sí, de todas maneras. Ojalá que pronto podamos tener nuevas exhibiciones entonces para eh, ahí que se pueda dar esta conversación bien rica entre las audiencias y tú como autora. Otra pregunta, dice, ¿qué consejo se le puede dar a una persona que está iniciándose en el cine documental? Yo creo que de todo lo que a mí también me sirvió, yo hice varios laboratorios y qué sé yo, yo creo que ha sido un consejo como que a mí por lo menos me funcionó hasta hoy para la vida, es tener claro qué voy a contar, cómo lo voy a contar y para qué lo voy a contar. Ujú. ¿Qué, cómo y para qué? Tres grandes preguntas. Perfecto. Totalmente de acuerdo. Tenemos una pregunta ya, o quizás más vinculada con el personaje Edita. Eh, ¿Por qué la familia no hablaba de ella? Bueno, no todos han visto el documental, entonces quizás quieren saber aquí un poco más por qué ocurría eso. No se hablaba de Edita porque era la pariente incómoda, ¿ya? Yo creo que en casi todas las familias existe un pariente incómodo o una pariente, ¿no es cierto? Alguien a quien en día domingo, en el almuerzo familiar, decimos, ah, iba a venir, ¿en serio? Chuta. Chuta, chuta, va a venir esa persona. Mm, Esa persona puede ser una persona que tenga alguna adicción, esa persona puede ser una persona moralmente incómoda, esa persona puede tener un pensamiento político que no corresponde al del resto. O sea, hay muchos factores que hacen que uno sea una pariente incómoda. Incluso a lo mejor uno cree que está pasando piola y resulta que es incómoda. Que es mm. la pariente incómoda. Yo en este momento puedo ser la pariente incómoda de mi familia. A mí que estoy exhibiendo a mi familia en una pantalla gigante y teniendo estas conversaciones acerca del secreto familiar, ¿ya? Mm, Entonces, yo creo que ahí va, digamos. ¿Por qué no se hablaba de Edita? Porque era una pariente incómoda. sí. Y bueno, no solamente por el tema final, digamos, de la historia, ¿no? Que tiene que ver con su salud mental, sino que también igual probablemente sus ideas que eran consideradas en esa época revolucionarias y otras cosas más, pero siento que Edita finalmente ella lo que buscaba era su libertad, libertad de expresión, libertad de ser quien ella era y lamentablemente, y bueno, uno queda un poquito como con el corazoncito dolorido, ¿no? Le es muy difícil lograr ese espacio en el mundo. Yo creo que es lo que buscamos todos los seres humanos, ¿no? La redención, Mm, eh, que tiene que ver un poco con el ser, con la esencia de ser humanos. ujú. Sí, así es. Em, Tenemos otra pregunta también, también sobre Edita, de la familia, ¿no? ¿Qué pensó la familia cuando comenzó a investigarse más sobre ella? En este caso tú, ¿no? Que empezaste a investigar. ¿Cómo reaccionaron? De los dos lados. Una parte de mi familia feliz, qué entretenido, queremos saber más, sí, qué bueno que estás haciendo esta investigación, qué fantástico que estás recolectando toda la información de nosotros porque no sabíamos y queremos saber y yo también tengo dudas y qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y por otro lado, ¿por qué te estás metiendo? O sea, ¿quién te crees? ¿No? ¿Qué derecho crees tú que tienes si los abuelos no quisieron hablar? Respétalos. Les estás faltando el respeto a ellos en su decisión de no hablar, ¿ya? Entonces, están las dos miradas, por así decirlo. También, oye, es un pasado tan doloroso, ¿para qué lo vamos a volver a tocar? Al pasado pisado, ¿no? Déjalo, pensemos en el futuro, es mucho más interesante, es tan brillante todo lo que puede venir para adelante. ¿Qué importa? ¿A quién le importa lo que está pasando atrás? ¿Y a quién le importamos nosotros? Que no, también hay una cosa como de egos, había
De todo, de todo. Y algunos que estaban de un lado se cambiaron al otro. En fin. A mí me parece tremendamente valiente todo este proceso, justamente, como de... Porque claro, más allá de la exhibición de la película a personas que a veces no conocemos, cuando es tu propia familia, siento que como que cala más hondo de repente las opiniones, los pensamientos que tengan respecto de lo que hace. Pero sí también tuviste mucho apoyo de tu familia más cercana, ¿no? Así que en ese sentido igual eso estuvo muy bien. Y en ese Y sentido también, sí, perdona, sí. es un remesón al árbol genealógico, ¿ya? Y el árbol tiene su tiempo en moverse. Entonces, en la medida que se iba terminando la película, el árbol se empezó a mover, ¿ya? Y todavía se está moviendo. Entonces, como hubo un temblorcito, después viene un terremoto, después vienen otras réplicas de otros temblorcitos, ¿ya? O sea, esta exposición no tiene solo que ver con una historia que se está contando, sino que con algo que se está moviendo y que se sigue moviendo, ¿ya? Ujú. Porque entonces aparece gente que dice, pucha, mira, a propósito, gente de la familia, miembros, ¿no es cierto?, de la familia, que dicen, a propósito de la película, me di cuenta que, Mm, y se empiezan a destapar otras cacerolas, ¿ya? mm. De otros secretos, de otras situaciones, de cosas que no queríamos hablar y que ahora se están hablando. Entonces, está en movimiento, es impermanente. Y, y tú hablaste de reparación, entonces es inevitable que esta reparación que tú de alguna manera estás buscando, ¿no? Empezó a sacudir, digamos, como de allá arriba hacia abajo, y va a generar probablemente incomodidad, pero finalmente la incomodidad lleva a sanar cosas también, ¿no? Entonces sí, definitivamente está ese movimiento telúrico y va a estar por un rato, que a veces es necesario. Voy a la última pregunta, em, que es, ¿qué llamó la atención, qué te llamó la atención a ti, Pamela, acerca de la personalidad de Edita? Nos has comentado ya algunas cosas, pero quizás hay algo en particular de ella que te gustaría mencionar con lo que te sientes como más representada de Edita. Aparte de la locura, Claro. yo creo que esta rebeldía, este cuestionamiento al sistema, esta ilusión también de que las cosas sean diferentes, de ser comprendida, de tener un espacio en el mundo, Ujú, que no sea lo clásico, lo ordenado, lo casarse, tener hijitos, que es lo que correspondía a la época, ¿ya? ujú. Chasconearse un poco. Eso, excelente, excelente. Creo que, bueno, yo también me siento muy como quizás identificada con Edita en muchos aspectos y esperamos que muchas personas que están ahora viéndonos tengan la oportunidad también de ver el documental y puedan entender esta vida de esta mujer que era muy apasionada, idealista, de gran corazón y que le tocó pasar por muchas dificultades, por mucha persecución, lamentablemente. Y bueno, agradecer de que Pamela es una voz que permite reconocer eh, estos sucesos y nos ayuda también a entender un poco más como del pasado de nuestra historia, de la humanidad, pero también historias de mujeres. Nos ayuda a entendernos mejor a nosotras y también lo que queremos hacer y lograr en nuestras propias vidas. Así que muchísimas gracias, Una, Pamela. una Sí. cosita, solo para agregar de lo que tú estás diciendo, el haber sido una persona anónima, el Mm, anonimato, o sea, cualquiera, ¿ya? La que mm, iba pasando por ahí, ujú. Así es. rescatar eso. No, no, Mm, no somos puras estrellas solamente, sino que también hay personas que la vida nos pasa ahí, que las cosas, alguien toma decisiones por nosotros, ¿no? Y nosotros tenemos que como, ¿y ahora qué hago con esto, no? ujú, sí, así es. Porque así como ella representa también muchas personas que sufrieron así y mucho más, o sea, esa época fue tremendamente
difícil para muchas personas. Y por otro lado pienso de que así como dices, el anonimato, de que puede ser una persona ahí que nadie consideró, o sea, las historias están en todos tenemos algo que contar, algo que decir, y siento que cuando de repente simplemente como que levantamos un poquito la mirada, nos encontramos con personas con tremendas historias de vida, y otras que, bueno, a ver, ¿qué pasa contigo? Empezamos a preguntar, a indagar un poquito, nos encontramos con tremenda sorpresa. Entonces, entender también de que podemos encontrar historias que contar en todos lados y en todos. Así que sí. Muchas gracias, Pamela, por haber estado con nosotras aquí. No sé si quieres decir algo final para cerrar y continuamos conversando con Dani. ¿Algún... Agradecerles nomás por la invitación, genial, por la conversación también, agradecer a las personas que nos están escuchando y que se mantengan súper alerta a nuestras redes sociales para que vean cuándo y dónde pueden ver la película y que tengan un excelente día jueves. Muchas gracias, Pamela. Miradoc, redes sociales de Miradoc y edita La película. edita la película. Ujú. Perfecto, Miradoc y edita la película. Ok. Muchísimas gracias, Pamela. Vamos entonces ahora a conversar con una invitada que nos va a presentar un proyecto documental que en estos momentos está en proceso de exhibición. Me acuerdo que cuando recién conversé con Dani, me dijo que su documental era como más underground. Me acuerdo que usó el término underground. Así que nos va a contar un poquito más de su documental que se llama El Alemania. Así que le doy la bienvenida a Daniela García. Dani, bienvenida. Gracias. Eh, y me gustaría que partiéramos con que nos cuentes un poco sobre ti, lo que estás haciendo actualmente y qué te llevó a realizar este documental. ¿De dónde surge la idea de realizar el Alemania? Hola, gracias por invitarme. Gracias a ti. Sí, el Alemania es un documental que surge por haber ido a grabar un campeonato de fútbol infantil en un club de fútbol amateur en Playa Ancha, Valparaíso, donde estoy. Se hacía este campeonato en una cancha que habían recuperado de un basural. La idea, ahí me pidió mi papá que fuera a grabar esto y si hiciera un video para YouTube. Y después mi papá con su pensamiento muy creativo me dice, ¿por qué no hacer una entrevista? Algo para el club, para el aniversario del club. Y fui con Juan, que es mi pareja y compañero de que Fluya Producciones, y esta entrevista era muy buena. Y dijimos, ¿por qué no hacemos un documental, pero en serio? Entonces fue como empezar a hacer el documental sin que supiéramos que estábamos haciendo un documental. Eh, Así parte. No sé si tienes el tráiler, si quieren, pueden Sí, mostrarlo. justamente vamos a ver el tráiler ahora y vamos a seguir conversando. Así que, Mati, por favor, si nos puedes mostrar el tráiler de Alemania. Ahí viene, ahí viene. ¿Viene Mati? Ahí. Un periodo muy difícil del país en donde estábamos en plena dictadura militar y donde los niveles de organización eran muy restringidos y el fútbol amateur en general fue un muy buen escenario para plantear no solamente el ámbito de lo futbolístico, sino también un ámbito de lo social, de lo cultural, del sentido comunidad. Oye, ¿por qué no formamos un club? Oye, formemos un club ya, pues.
Y cuando se hizo la reunión, que fue en esta sede, se llamó, la tiraron a elección y a nosotros nos gustó el nombre Alemania Federal y ahí empieza a nacer el club como Alemania Federal. Nosotros queríamos ponerle Chamaco Arder, pero triunfó la otra que fue democráticamente. El club para nosotros significó todo. Más que un club, es una familia. He dejado a mi familia de lado, he dejado de trabajar por venir a jugar. Este club deportivo es el club deportivo mejor catalogado de toda la quinta región, viejo. He perdido trabajo jugando por el club. Está cooperando harta gente, están participando harta. Me he quebrado mis piernas jugando por el club, he estado hospitalizado jugando por el club. Le pegaron un combo al árbitro. Completamente comprometido con este grupo. De reconstruir la sede, no sé, pues hacer la canchita, esa que siempre fue mi sueño, y se hizo. El ver pichanguear a los cabros, weón, que queden llenos de tierra ya es un acto que tiene un gran mensaje. Po. A mí cuando me ven ahí me dicen Alemania, no me dicen ni Juan, ni Chupete, ni nada, sino que me dicen Alemania por todos lados. Y eso a mí me llena el corazón. Ese es mi club. Excelente, muchas gracias. Gracias. Dani, nos estabas contando de cómo surgió la idea que partió primero, fue como un poco sin querer queriendo, ¿no? Como que Sí. estaban grabando, un poco como la tarea ahí de registrar un par de cosas y de pronto se dieron cuenta de que encontraron una historia. ¿Cómo podrías tú resumir la historia del documental? El documental en sí hace como una revisión de lo que es y significa y significó antes también el club para la comunidad alrededor del club. Parte en el fondo con los mismos integrantes más antiguos del club diciendo que primero se notaba en el teaser, el club se llama Club Deportivo Alemania Federal de Playa Ancha. Y eso era porque ellos admiraban mucho al equipo de Alemania Federal que había ganado el Mundial en el año 74. Entonces, de un principio el nombre y esa como esa ambigüedad de que ellos dicen soy un alemán con orgullo, pero estamos hablando de Playa Ancha Alto, en Valparaíso, que no tiene nada de alemán, excepto los colores de la camiseta, y ocupan la bandera, y de verdad así, muy, muy aguerrido todo. Eso nos llamaba mucho la atención. Pero claro, fue sin querer queriendo, fue dándonos cuenta de que estaba esta historia. Bueno, el documental parte con ellos contando por qué se llama así el club. Empiezan a contar de por qué se formó en época de dictadura, que en el fondo necesitaban un lugar donde juntarse. Y la excusa del deporte, en el fondo, crea esta sede y crea no solamente el tema deportivo, sino el tema social. Y eso ya es lo que se va adentrando un poco en el documental. Hay una parte que, sobre todo al principio, que es bastante fotografía, un poco material de archivo, este relato que a veces suena como, y para mí es literal, es mi papá hablando de cosas que pasaron antes, con las fotos detrás, porque es uno de los entrevistados. Y después ya nos situamos a la época real, actual, en el año 2018, donde está este registro del campeonato infantil. Y ahí empezamos nosotros, después de este registro del campeonato infantil, empezamos a registrar actividades que pasaban en el club. Y también, como lo comentaba Pamela, en el fondo uno empieza como decir, bueno, ¿de dónde me agarro? ¿Cuál es el punto de vista? ¿Qué es lo que queremos contar? Y eso a nosotros al principio nos costó mucho. El documental no lo dirijo yo sola, es una codirección junto con Juan Pablo, y él le pone el tema deportivo al documental, porque el fútbol no es de mis principales intereses. Yo sentía que chuteaban la pelota y, hizo bien. Y Juan me explicaba, no, esa jugada es malísima. Ahí viene el trabajo de codirigir. Sí, justamente te iba a preguntar de eso, porque sabemos, ¿no?, de que socialmente hablando el fútbol se asocia a hombres. ¿Cómo de repente nos integramos, en este caso como mujeres directoras, en un espacio donde, claro, uno ve en el mismo tráiler de que solamente son hombres que son parte del club y qué sé yo? ¿Cómo te sentiste tú en ese proceso, haciendo las entrevistas, interactuando con los distintos contribuidores? ¿Cómo fue el proceso para ti?
al principio fue como integrarme a la lógica, pero lo que me enganchó a mí como, en el fondo como realizadora, lo que me enganchó fue que no se hablaba tanto del deporte, lo que se hablaba era del tema emocional, de lo que para ellos significaba, lo que para ellos significaba el compañerismo, de ver a sus amigos, de cómo entre la misma gente que se juntaba lograban de repente hacer colectas, hacer ollas comunes, cosas así, porque estamos hablando también de época de dictadura. Y en algún punto en el documental se hace un paralelo con lo que pasa después del estallido. Porque nos pasó el estallido mientras nosotros estábamos en edición, estábamos ya teniendo una de las primeras versiones de montaje, pero fue con el estallido que fue, ok, ahora se está haciendo un paralelo, aquí cerramos el documental. Y también en el documental también hay, en el tráiler no se nota, porque en ese momento que hicimos el tráiler todavía no teníamos la entrevista de una de las señoras de los señores que trabaja ahí. Que claro, ahí estaba el componente de centro de madres del club, de esos años. Que en el fondo estaba esta división de, ok, ahora las mujeres ocupan el club, ahora los chiquillos ocupan el club. Estaba esta división y yo también tomo un poco de eso de, ok, pero no fue solo de ellos. Esto era una cosa comunitaria, esto era una cosa que era más transversal. De hecho, hasta hay un momento que hay unas clases de Zumba también en el club. Sí, Porque, perfecto. claro, en la actualidad ahora también hay deporte, otro tipo de deporte. Pero Actividades para niños, etcétera. Pasa por todo eso en el fondo de qué significa esta comunidad. Sí, y como importante que dentro del proceso al final se pudiera mostrar, ¿cierto? Que las mujeres también eran parte de la comunidad y que estaban logrando cosas a través, digamos, del club. Me parece que eso era igual relevante, que quizás si no lo hubieras dicho tú, no lo hubieras quizás notado tú, de repente no aparece, ¿no? Y esta parte como esta voz creo que es importante. Yo no sé si no lo hubiera notado yo, porque era algo que al menos como igual iba al sector muchas veces en el mes, de donde vive mi abuelo, veía esto, pero no le tomaba la atención porque a mí no me interesaba el fútbol. Pero fue en el momento en el que me di cuenta que que iba mucho más allá del fútbol que cuando, ok, aquí engancho y aquí veo que hay mucho más allá, que en el fondo este era un lugar de reunión. Incluso ahora hay mucho, no sé si en esta fecha, pero se hacen muchos talleres para niños, por ejemplo, se le enseña cocina a niños y niñas por igual. ¿No? El tema de género ya casi diría que ya no es tan un tema dentro de esta misma comunidad porque las cosas han cambiado. Eh, ¿Cómo dirías tú que fue el proceso de producción del documental? Tanto desde todos los aspectos técnicos, pero también de financiamiento. ¿Cómo lo hicieron? Ahí está porque dije que era muy under, porque eh, como empezamos a hacer el documental sin saber que estábamos haciendo un documental, un largometraje en el fondo, eh, empezamos sin fondo. Empezamos, ok, vamos con la cámara y el equipo que tenemos en el momento. Y fue en el momento cuando, ok, ya hay más material. ¿Cómo le damos el hilo conductor? Necesitamos un punto de vista. Ahí fue ponernos de acuerdo, tiempos libres para ir a grabar, hacer coincidir los horarios, hacer coincidir que, oye, pero el club va a presentarse tal día, hay que ir. Chuta, llegamos y resulta que no era el club, era otra cosa. Era en el fondo hacer el balance con nuestros trabajos con Juan, con el tiempo libre para poder dedicarle al club. Postulé, si bien muchas veces a laboratorios como de postproducción, pero no pasaba nada. Así que fue bastante autodidacta todo y fue de ir aprendiendo a hacer mientras estaba haciendo el documental. En el fondo, el mensaje es que siempre es posible hacerlo. Claro. Puede costar en términos como de tiempo, herramientas, recursos, pero ¿qué le dirías tú a las personas que tienen esta idea o encontraron un espacio ahí, una historia que contar y están ahí como, pucha, pero es que, como parto, ¿cuál sería el mensaje ahí para ellos? Yo creo ahí que sería como tratar de encontrar el punto que más te acomode a ti
en el fondo, el punto de vista que te acomode y pensar en, ok, eh, aquí hablo un poco como Pamela, yo tampoco era directora de un inicio, yo soy más montajista, editora. Entonces, en el momento que para mí la creación del documental empezó a fluir fue cuando dije, tengo que tomarlo como lo toma un editor. Necesito una línea de tiempo y necesito material y escenas de línea de tiempo. Entonces tenía como un papelito por ahí con muchos posits de colores y le di como un tipo de color de, ok, acá hablamos de comunidad, acá hablamos de esto, en esta parte de la entrevista se habla de esto y empecé a ordenar los papelitos. Casi como si fueran clips de la línea de tiempo. Entonces, claro, yo dije, ok, voy a pensar como montajista, ¿cómo solucionaría esto como un montajista? Entonces, quizás si no es tu primera, en el fondo, el primer cargo es el dirección, uno viene desde otro lado, ok, ¿qué hay de esa otra área que tú manejas que podría aportar en esto? Sí, justamente, o sea, como que ya vienes con algo que puede favorecer el proceso y particularmente montaje, que muchos documentales finalmente, como dijo igual Pamela, mucho de postproducción, ¿no? Como que uno Y no se va a llama un, todo ahí. no está en un escenario, en un stage tratando como de producir, sino que es todo más como para adentro, ¿no? La investigación y después cómo esto que tomamos y agarramos, lo ordenamos y lo estructuramos de tal forma que sea una historia con un alto enganche eh, visual y narrativo, por supuesto. Em, en estos momentos, ¿en qué está el Alemania, el documental? ¿Qué está pasando con el Alemania? En estos momentos está mandándose a festivales todavía. Eh, por la temática del documental, queda en festivales, todavía ha quedado solo en festivales con temática de fútbol. Ah, Estuvo el año pasado en Festigol, en Santiago. Estuvo en un festival pequeñito en España que se llama Festival Fútbol Dínamo de Mairita, algo así. Pero como en el fondo es un club de fútbol pequeño que hizo un festival de cine, de fútbol. Ahí está. En un festival que se llama Tercer Tiempo en Colombia, que creo que la exhibición todavía no la hacen. Ahí estoy como en la duda revisando las redes todo el tiempo. Pero claro, todavía lo estamos mandando a festivales, esperamos que dentro de este año queden un par de festivales más antes de lanzarlo por Onda Media, porque también postulamos ese doc, postulamos a otras instancias de exhibición, digamos, en sala, pero también es muy de nicho, creo que mm. todavía es muy de nicho, entonces no queda en ese tipo de muestras como tradicionales, entonces vamos a ver si logramos hacer una muestra quizás para la misma gente del club, que muy feliz, creo que estarían de verlo. Sí, de todas maneras, de todas maneras. Y ahí después ya recurrir a Onda Media y quedarnos por ahí para que pueda estar a disposición, porque principalmente el documental lo hicimos con mucha admiración también a la gente que colabora en el club, entonces en el fondo fue un documental no tanto para cineastas, sino que para el club. Mm, Claro que sí. nos gusta a nosotros también, pero sí Mm. era eh, como algo como hecho con mucho cariño, con mucho más cariño más que técnica, así que Sí, y lo conversábamos anteriormente, que a veces va más hacia como ese sentimiento de realización y de felicidad de que logramos generar esta pequeña historia, ¿cierto? Esta película, eh, y que ojalá llegue a la mayor cantidad de personas posible, ¿no? Pero al final es como esa sensación de logramos contar esto y qué ujú, genial que la gente que es parte de esta historia también pueda sentirlo como algo propio, pueda sentirse reflejado, pueda sentirse, ¿cómo se dice? Admirado, porque justamente, o sea, es una especie de homenaje, homenaje claro, claro, es como un homenaje. y a la Sí, comunidad en torno al club. sí, Así que me parece excelente y Onda Media creo que es una muy buena oportunidad, así que si tienen la posibilidad de estar ahí, creo que está súper bien porque inmediatamente nos ayuda a hacer visible y más masivo este claro. documental de todas maneras. Algo muy lindo que pasó, sí, disculpa, Ujú. fue que una de las directoras del festival Festigol vio el documental mientras clasificaban en el fondo para ver, para poner los documentales en el festival.
Y ella también es parte de una fundación que se llama Fundación Club Fútbol Más, creo, si no me estoy equivocando, pero dio el llamado del club a que fueran voluntarios a pintar, y ella fue porque había visto el documental. Wow, Y ella wow, fue, hizo un registro fotográfico, ayudó a pintar la sede, conoció a Leandro, que es organizador, el dirigente del líder, club, sí, sí. ¿sí? Ujú. Eh, y él se enteró antes que nosotros que estábamos en el festival. Nos pasó por Wow, eso. Entonces excelente. decimos, qué lindo que el documental provocó eso, que ella quisiera ir y conocer el club. Entonces, Ujú. también un poco el objetivo con el documental es lograr acercar el deporte también a otras personas que quizás tienen ciertos prejuicios con el fútbol sobre todo, que decir, oye, no es solo el ir a patear la pelota y otras cosas, significa mucho más allá y puede generar otras cosas mucho, eh, muy importantes para muchas personas. Sí, en términos sociales, sí, justamente. Y también puede abrir puertas para que ustedes puedan quizás ser parte de otros proyectos en otras comunidades. Puede haber gente que esté como pendiente y diga como, oye, mira, qué bueno esto que hicieron. O sea, aquí nosotros tenemos algo que contar también en esta parte del Claro. mundo. ¿Por qué no nos contactamos y generamos algo? Me parece excelente. Em, ¿Dónde podemos encontrar más información de la Alemania y de que fluya, ¿cierto? ¿Dónde podemos encontrar? Bueno, en el Instagram, @quefluya.cl, Ujú. ahí vamos compartiendo cuando la Alemania queda en algún lugar. Eh, y eso tenemos, el Instagram y bueno, la página de quefluya.cl, pero ahí en el fondo pueden encontrar el tráiler, reseñas, ciertas cositas de las realizaciones que hacemos. Excelente. Muchísimas gracias, Dani, por Gracias. contarnos más de tu documental y deseamos lo mejor, que pueda seguir quedando en festivales. Ojalá que se salga, ¿cierto?, del nicho también para que otras personas también puedan visualizarlo y vamos a estar atentos a lo que esté pasando con el documental de aquí en el futuro. Te agradezco tu Como, participación igual. La idea es que este espacio sea para poder presentar nuevos proyectos, nuevos talentos y en una próxima oportunidad, en otro conversatorio, vamos a probablemente tener más proyectos que presentar. Muchísimas gracias. muchas gracias. Y ya estamos dando el cierre de esta actividad. Quiero aprovechar de compartir muy brevemente con ustedes una plataforma que se llama Crea2Doc. La compartí al principio o sea, mencioné al principio del conversatorio sobre esto, que es una plataforma que está todavía en pañales, pero que tiene proyecciones de ser un proyecto más sólido. Y el objetivo es que podamos compartir a través de esta plataforma videos educativos en cine documental específicamente. En estos momentos hay contenidos que son videos educativos que son parte de lo que yo aprendí en este curso de especialización en Londres, en la Met Film School. Más que nada contenidos asociados a investigación, desarrollo y preproducción de documental, y tuve como tutora a Jazz Pitt, que es una documentalista inglesa. Ella está trabajando, bueno, está ya exhibiendo su documental que se llama Mother, y que está muy interesante también, así que las enseñanzas de ella de alguna manera las transmito a través de esta plataforma, así que quedan cordialmente invitados para revisar lo que está pasando en creatudoc.net. Y ya cerrando entonces, quiero agradecerle la participación a todos los que estuvieron conectados de forma online en este espacio. Gracias a nuestras invitadas y esperamos contar con una nueva versión de este conversatorio muy pronto. Les dejo un abrazo muy grande desde Budapest. Nos vemos, que estén muy bien. Chao, chao.